Julio Llorente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Joder, es un placer, la verdad. Tenía muchísimas ganas de tenerte aquí conmigo para hablar de, no sé, de literatura, religión, catolicismo, De cualquier cosa, de lo divino y lo humano. de todo, ¿no? Porque te he visto que eres un gran opinador un poco de un montón de un montón de temas y además es que lo expresas todo con, bueno, con, no sé, con mucha lógica, con mucho sentido común y la verdad es que cada vez que te veo en la televisión y tal no sé, es un placer escucharte. Me recuerdas mucho a Juan Manuel de Prada en tus ideas Sí. religiosas, pero bueno, quiero que todos los espectadores y toda la gente que nos esté viendo sepan quién eres. O sea, yo he visto que eres hijo de futbolista, Sí. primo de futbolista, tu primo es Marcos Llorente del Atlético de Madrid, pero tú no eres futbolista, o sea, tú te has montado... Soy la oveja negra de la familia. Sí, sí, o sea, Porque mi tío también, el padre de Marcos también fue futbolista. Otros dos hermanos de mi padre fueron jugadores de baloncesto, José Luis y Toñín. Y luego mi tío abuelo, Paco Gento, pues fue jugador de fútbol. Tu tío abuelo es Paco Gento. Mi tío abuelo es Paco Gento, que estuvo en el Real Madrid 18 temporadas y ganó 6 Copas de Europa. Hace poquito, el año pasado, creo que Carvajal y Nacho le igualaron en número de Copas de Europa. Joder, Sí. no, impresionante. Tienes una familia de deportistas a tope, ¿no? Una familia a la que me temo que he deshonrado con mi vocación, pero bueno, no pasa nada. Ya está Marcos para honrarla. Bueno, montaste una editorial hace años ya, ¿no? Editorial Monóculo, la montaste Hace con un 3 amigo. años, sí. Hace 3 años y bueno, ¿qué tal os va? ¿Qué publicáis allí? ¿Qué hacéis? ¿Cómo se os ocurre de repente montar una editorial? Pues Con 25 años, además. eso es, sí, pues tanto Dani, uno de mis socios, como yo habíamos trabajado antes en una editorial y cuando nos vimos fuera de ahí, sopesando muchas posibilidades, nos decantamos por montar una editorial. ¿Por qué? En primer lugar, porque en ese momento no teníamos una familia a la que arrastrar con nosotros al abismo, en caso de que las cosas fuesen mal. No implicaba demasiado riesgo. En segundo lugar, porque la identificábamos como nuestra vocación. Yo no fantaseaba de pequeño con ser editor, de hecho desconocía que esa profesión existiese. Pero una vez me dediqué al mundo editorial, descubrí que se adecuaba a mi vocación. Un editor puede estar horas y horas leyendo, de hecho su trabajo consiste en eso. Claro, tú eres un tío que lee mucho. Claro, sí. Por oficio y por... Se te nota que eres un tío que lee. Por ocio y por negocio. Porque también mis ratos libres intento dedicarlos en buena medida a leer. No estoy leyendo todo el rato, también uno tiene que hacer otras cosas, pero bueno, sí intento leer mucho. Y luego, en tercer lugar, porque durante nuestra etapa en esa editorial en la que estuvimos, Homolegens, pues hicimos contactos, conocíamos autores a los que merecía la pena publicar. Y por decirlo así de modo coloquial, nos lanzamos a la piscina. Vimos que era una oportunidad idónea. Y además creíamos que podíamos aportar nuestro granito de arena a la comunidad en la que vivimos, España, con una editorial, poniendo nuestro talento, nuestro pequeño talento, que es el de lectores y editores al servicio de España. O sea, te voy a ser muy claro, o sea, así hablando en plata Sí. como el programa. ¿Se gana pasta con una editorial? O sea, ¿ganáis dinero? ¿Os da para vivir? No, no. A veces me hacen a menudo esta pregunta y yo respondo que da para desayunar y en los meses más favorables para comer, nunca para cenar. Entonces, bueno, tanto Dani como yo y los otros socios, somos 5 socios, tenemos nuestro trabajo aparte. Yo trabajo en una universidad, en la Universidad CEU San Pablo, Dani tiene su trabajo aparte y luego los otros 3 socios también, uno es abogado, otro ingeniero, en fin. Pero dedicamos nuestro tiempo libre a esto. Yo en un principio me propuse dedicarme por entero, pero luego la realidad me dio una bofetada. Te dio, Y concluí que si quería vivir más o menos holgadamente, sin grandes excesos tampoco, pues tendría que dedicarme a otras cosas. Y bueno, ahora me dedico a escribir también en medios de comunicación, a colaborar en la radio, o sea,
uno tiene que compaginarlo. Efectivamente, en España hay editores que viven exclusivamente de eso, pero son unos pocos. Pero es que es complicado, ¿no? Porque yo creo que antes, ¿no? En el siglo pasado, en el siglo XX, pues la gente leía más. Yo creo que era, no sé si, bueno, hasta que apareció la televisión era el único medio de entretenimiento junto con la música y tal. Pero claro, es que ahora mismo yo creo que poca gente lee mucho, ¿no? O sea, o lee tanto como en el siglo pasado. Entonces, tener una editorial tiene que ser En realidad, una tarea casi suicida, ¿no? tiene su punto, pero bueno, nada hay más bello que consagrar la vida de uno a una tarea noble. Y yo creo que esta es una tarea noble. En realidad, si lo pensamos bien, el siglo XX es una anomalía histórica. Antes del siglo XX la gente no leía demasiado y porque muchos estaban por alfabetizar. Exactamente. El analfabetismo era más norma que excepción. Hoy es la norma, hoy es la excepción y no la norma, pero antes del siglo XX el analfabetismo era la norma. Entonces, el siglo XX se nos presenta como una feliz anomalía y efectivamente, si comparamos el siglo XXI, el mundo de hoy, con el siglo XX, debemos concluir que se lee menos. Antes uno empezaba a leer casi por condena, por aburrimiento. Muchos niños empezaban a leer porque se aburrían, porque no tenían otra cosa que hacer. Claro. Y de ese aburrimiento era el origen de un gusto, de una vocación lectora. Hoy nadie empieza a leer por aburrimiento. Los niños se distraen con otras cosas, tienen las pantallas, pueden jugar con sus amigos, pero sobre todo están en las pantallas. Entonces, esa forma de iniciación, el aburrimiento, ya no puede contemplarse, porque es ilusorio pensar que un niño va a empezar a leer por aburrimiento, porque no lo necesita. Puede matar el aburrimiento de cualquier otra manera. Entonces, efectivamente, hay menos lectores hoy. Hay menos lectores porque la competencia es feroz también. Está Netflix, está Amazon, las plataformas, o sea, la radio, la televisión. Pero tampoco nos podemos quedar en el lamento. Podemos juzgar, y yo creo que con cierta razón, que las vocaciones lectoras, que los lectores de hoy son más genuinos que los de antaño. ¿Más genuinos en qué sentido? En el sentido de que siguen leyendo cuando las circunstancias les invitan a hacer todo lo contrario, cuando las posibilidades de dispersión son infinitas. Entonces, no nos quedemos en el lamento. Los lectores que siguen leyendo hoy, las personas que siguen leyendo hoy, probablemente sigan leyendo siempre, porque han superado cualquier tentación, cualquier posibilidad de dispersión. Han dicho que no, por lo menos un rato de sus vidas, a Netflix, han dicho que no a Amazon Prime, han dicho que no a la televisión, han dicho que no a la radio, han dicho que no a las infinitas posibilidades de ocio que le brinda el mundo contemporáneo para detenerse un rato y leer. Por eso hemos de superar el lamento y celebrar que siga habiendo lectores hoy cuando todo invita a lo contrario. Julio, ¿y es mejor leer un libro muchas veces y bien leído o leer 100 libros? Porque claro, hay gente que lee mucho, pero hay otras personas que dicen que no es... pues escuchaba, fíjate, a un hombre que es un profesor universitario que se llama Carlos Blanco, que fue como un niño prodigio superdotado y tal, que decía que él no leía tanto, que él lo que hacía era leer muy bien varios libros y sobre todo que de las cosas que a él le interesaban, pues se iba leyendo partes de un libro, partes de otra. Entonces, como que no era un gran consumidor de literatura, por ejemplo, pero claro, tiene una mente prodigiosa, ¿no? Claro. Y hay gente pues que apuesta por leer mucho, hay otras personas que apuestan por leer menos, pero leer bien. ¿Tú qué piensas de eso? Pues yo diría que este es un gran tema. Y efectivamente creo que no se trata de leer mucho, sino de leer bien. Y leer bien no es solo leer buenos libros, sino leerlos con la actitud adecuada, leerlos con apertura de espíritu. Probablemente esté mejor formado, más preparado para la vida, quien lee 1000 veces en su vida la Ilíada y la Odisea, que quien dedica su tiempo a leer 1000 bestsellers. Libros de playa. Eso es. Ahí descubrimos que no se trata de leer mucho, sino de leer bien.
buenos libros. Y comprender lo que lees, Eso porque es. eso es muy importante. Eso es. Y luego está la gran cuestión. ¿Cómo leemos la Ilíada y la Odisea? ¿O cómo leemos el Quijote? ¿O cómo leemos...? La ciudad de Dios. Sí. La leemos con apertura de espíritu para que esa lectura nos transfigure. Al final ese es el fin último de la literatura. Claro. Transfigurar nuestro corazón y que de ese modo podamos vivir mejor, podamos habitar mejor la realidad. Sí, que te enriquezca, ¿no? Eso es. O la leemos para jactarnos de haber leído ante nuestro cuñado en la cena de Nochevieja. Muy típico eso. Claro, claro. Pues hombre, pues si usted lee para eso, mejor que no lea. Mejor que no lea en absoluto. Sí, porque está perdiendo el tiempo. Claro. Entonces, o leemos para decir que hemos leído, como quien cumple un trámite burocrático. Ya está, ya he leído el Quijote, ya es suficiente. Pues no se trata de leer mucho, sino de leer buenos libros, y no solo de leer buenos libros, sino de leerlos bien, con la disposición adecuada. Con esto no quiero decir que no haya que leer libros de playa. Seguro que en algún momento son benéficos para uno. Claro, yo creo que es benéfico porque te evades un poco, claro, y te ayuda a distraerte, pero además la distracción del libro, que hablábamos antes, que me decías que los libros tienen esa competencia feroz del Netflix y tal, no es lo mismo la distracción de un buen libro con la distracción de una película de Netflix o de una serie chorra del Netflix o del Amazon. Es que no es lo mismo. Es que un buen libro, un bestseller, por ejemplo, que puedas profundizar en él, en una historia. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que me sumergí en Harry Potter y en El Señor de los Anillos de Tolkien, y eso es impresionante, ¿no? Porque te pierdes en ese mundo y también es benéfico en eso, ¿no? Porque te entretiene mucho, ¿no? Sí, y tiene muchas propiedades muy buenas, y más en el mundo actual. Primero, estimula la imaginación. Sí. Cosa que no hacen las pantallas. Las pantallas más bien la cercenan. Y por otro lado, exige atención. Una atención contra la que las pantallas conspiran. Uno solo puede leer si mantiene su atención en el libro durante unos instantes. Nosotros vivimos en dispersión. Las pantallas son pura dispersión. Pasamos de WhatsApp a Twitter. Muchas veces, de hecho, abrimos el móvil con un propósito y después de 10 minutos con el móvil en la mano, nos preguntamos cuál era ese propósito por el que habíamos abierto el móvil. Sí. Claro, esto es pura dispersión. Claro, la lectura es benéfica, buena para el hombre de hoy, aunque solo sea por eso, porque le exige estar concentrado en algo durante un tiempo. Sí, que ahora y dos, porque abre su mente, le permite imaginar. Sí. Le permite imaginar. Entonces sí, no, efectivamente es preferible una novela de playa. Sí, porque ahora vivimos en el mundo de la inmediatez, de lo que decías, ¿no? De las pantallas y tal, del TikTok, en plan vídeos de 2 segundos. Eso es. Y la gente ha perdido, es verdad, la concentración, y eso es un problema bastante gordo. Pero, bueno, yo te quería preguntar ahora, que antes hemos hablado de que vienes de una familia de futbolistas. Sí. Tu primo Marcos ha protagonizado polémicas de que no hay que ponerse crema solar, le han criticado muchísimo, de un estilo de vida pues como súper sano, de meterse en bañeras a menos 10 grados y tal. ¿Tú cómo has vivido todo eso como primo de Marcos? Sí. ¿Apoyas ese estilo de vida? Bueno, yo lo he vivido... Alternativo, diría. Yo lo he vivido, vamos, desde la distancia, porque no tengo todo el trato con Marcos que me gustaría tener. Pero creo que hay verdad en lo que dice Marcos. Creo que hay verdad. Creo que lo que él reivindica en el fondo es una forma de vida más humana. Menos, por así decirlo, artificial. Es verdad que su consejo de la crema solar vale para unos pocos, para los que tienen la suerte de exponerse al sol durante todo el año. Si uno se pasa su día a día, su cotidianidad, encerrado en una oficina y se expone repentinamente al sol durante 5 o 6 horas en verano, en una playa, lo más probable es que acabe chamuscado. No, y sobre todo si tienes el tipo de piel, ¿no? Si tienes una piel grasa, una piel grasa, pues te influye menos el sol. También influye, pero podemos darle la vuelta al asunto y tomar ese consejo, quizá extemporáneo de Marcos, o para algunos extemporáneo de Marcos, de otra manera. Podemos considerarlo como una invitación a vivir más tranquilamente,
o a exponernos al sol durante el día. No es bueno estar encerrado en una oficina entre cuatro paredes todo el día. Entonces, una invitación a reservarnos un ratito de sol todos los días, una invitación a comer, a alimentarnos de manera más sana. Marcos está también muy metido en eso, a comer menos alimentos procesados, etcétera, etcétera. Efectivamente, no hay que tomarla como palabra de Dios, como una revelación, ¿no? Pues es simplemente el modo de vida que sigue él, y sea o no verdadero, benéfico para todo el mundo, pueda elevarse o no a modo de vida universal, es libre de seguirlo. Mientras no haga nada inmoral, mientras no haga, que creo que no lo hace, pues yo creo que es respetable y debemos respetarlo como tal. No, yo desde mi opinión creo que promueve un estilo de vida muy sano. Claro. Y yo lo apoyo, la verdad es que yo personalmente lo apoyo totalmente. Sí que es verdad que me tengo que echar de vez en cuando crema. Estuve un verano en el Caribe y si yo no me ponía crema ahí, el sol te arrancaba la piel. Entonces yo creo que depende depende del lugar, de las circunstancias, ¿no? Pero hablabas de revelaciones. Sí. ¿Tú te consideras católico? Sí. ¿Te consideras practicante? Sí. Aborreces del liberalismo, de otro tipo de ideologías, por ejemplo, pues también del progresismo, de la izquierda, pero eso a la izquierda, y a la derecha también aborreces del liberalismo, que ahora está muy en boga en España. Pues los dos partidos de la derecha, PP y Vox, pues se autodenominan liberales, aunque uno sea más conservador que el otro. Pero tú tampoco eres conservador, es decir, yo creo que te autodenominas, ¿no? Corrígeme si no, como tradicionalista, como católico. Bueno, tampoco tradicionalista. Tienes muy de Prada en eso. Tienes mucho de Prada, ¿no? Bueno, el pensamiento de Juan Manuel ha influido muchísimo en el mío. Y buena parte de lo que digo, de lo que hago y de lo que pienso se debe a Juan Manuel de Prada. Y en ese sentido mi gratitud hacia él es enorme. Juan Manuel de Prada también reniega del término tradicionalista, porque es ideológico. Claro. Es ideológico. Yo rechazo el liberalismo en tanto que ideología. Por eso rechazo también el progresismo, por eso rechazo también el tradicionalismo, por eso rechazo también el conservadurismo cuando deviene ideológico. Se trata de rehuir la ideología. ¿Y por qué? Porque creo que la ideología es un sistema cerrado. Y como sistema cerrado nos impide abrirnos a la realidad de las cosas. En política, concretamente, la ideología conspira contra una virtud que es fundamental, que es la virtud de la prudencia. Pongamos un ejemplo concretísimo para explicarme yo mejor. Impuestos. El liberal dirá, hay que bajarlos en toda circunstancia. El comunista dirá, hay que subirlos en toda circunstancia. Yo, que no soy ideológico, responderé, depende. Hay circunstancias que exigen subidas de impuestos y hay circunstancias que exigen bajadas de impuestos. Hoy en España, hombre, yo creo que el sentido común dicta una bajada de impuestos. Prácticamente nos lo impone. Sí. Nos impele a bajar los impuestos, solo sentido común. ¿Esto quiere decir que yo sea un relativista? No. Quiere decir que soy prudente, que aplico el principio general en la situación concreta. Claro. El problema de las ideologías es que no atienden a lo concreto. Ocurre con muchas otras cosas. ¿Debe ser el Estado más o menos activo en la economía? Depende. Hay circunstancias. El Estado en el franquismo fue muy activo. ¿Por qué? Porque había un país que construir. Y sin esa intervención del Estado no se habría podido construir un país. Lo mismo digo, ¿hace falta un Estado fuerte en Zimbabue? Sí, porque el problema de Zimbabue es que no hay Estado. Entonces, cuando uno tiene claro el fin de la acción política, que es el bien común, no puede, porque la realidad se lo impide, tener soluciones, recetas prefabricadas. Hay que atender a la concreción de lo real, siempre teniendo en cuenta una serie de principios generales. Pero unos pocos principios generales. El problema que le veo a la ideología es que no atiende a la situación concreta, no atiende a la realidad concreta. Tiene soluciones prefabricadas. Claro. Es puro prejuicio.
Claro, sí. Sí, que a veces defienden lo indefendible por atenerse, ¿no?, a sus principios de partido y demás, ¿no? O sea, Que entre el sistema y las exigencias de la realidad, entre las exigencias de su sistema y las exigencias de la realidad, eligen el sistema. Claro. Y como es un sistema cerrado, para que la realidad quepa en el sistema, terminan estrechándola, achicándola. Entonces, efectivamente, yo creo que el católico, no, toda persona sensata debe rehuir de las ideologías. O sea, tú te mantienes aparte, ¿no?, de Claro. la política, de la ideología, o sea, no... No de la política, al revés. Sí, porque yo te he visto bastante activo por ahí, pues, bueno, que hablas de temas que se pueden considerar conservadores, reaccionarios, no sé. Sí, pero a Si te nivel llamasen reaccionario, ¿qué dirías? tampoco, porque yo no pienso tanto en lo que fue, no lo añoro. Yo pienso en lo que debería ser. Efectivamente, en el pasado podemos inspirarnos y debemos acogerlo sobre todo con gratitud. Pero yo no estoy obsesionado con rescatar un pasado que probablemente solo existió en mi mente. El pasado también tuvo sus sombras. Yo creo que el reaccionario soslaya esas sombras, las obvia. Es que Es insensible a ellas. se tiende a idealizar mucho. Igual que no podemos idealizar el presente, tampoco mucho menos el futuro, tampoco podemos idealizar el pasado. Sí, porque también hubo sombras. Claro. Bromeabas al principio, ¿cuántas veces citaré a Chesterton? Pues lo citaré al menos una vez. Y decía, el verdadero libre pensador no piensa tanto en lo que es, ni en lo que fue, como en lo que debería ser. ¿Cómo deberían ser las cosas? Efectivamente, podemos encontrar inspiración en el pasado. Hay bienes del pasado que podemos rescatar, que debemos rescatar para el presente. Bienes extraviados y que mal extraviados están. Pero el objeto de mi reflexión no es el pasado. No pretendo rescatarlo, no pretendo restituirlo tal cual era. Tu punto de partida, por eso no soy reaccionario. Claro, tu punto de partida sería entonces la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo. Pues, bueno, eso seguro. Y de ahí, pues, intentar construir un futuro. Claro, pero no porque sea la doctrina social de la Iglesia, sino porque la considero verdadera. Porque la considero verdadera. Y si te fijas, la doctrina social de la Iglesia no es tampoco un sistema. Lo que establece son fines. Pues la propiedad debe estar bien distribuida. Para mí eso es un fin. ¿Cómo conseguimos ese fin? Con más intervención del Estado, con menos intervención del Estado, con expropiación. Dios sabe cómo. Pero ese es el fin, ese es el ideal que nos inspira, que de hecho nos arrastra. Sí. Pide que nos encaminemos hacia él. Se trata de tener claros los fines. Y cuando tenemos claros los fines, ya elegiremos los medios que mejor les sirven. El problema es que el ideólogo tiene clarísimos también los medios. Es más la reflexión ideológica es más una reflexión sobre los medios, sobre los fines. De hecho, termina eligiendo en fines los medios. Impuestos, no impuestos. Pues es que hay que subir impuestos en cualquier circunstancia. Oiga, no. Hay circunstancias en las que no. Es que hay que bajarlos en todas. Pues tampoco. ¿Y qué me dirías de, o sea, por qué aborreces el liberalismo? O sea, porque yo a veces pienso que hay un tema cultural en el hecho de que las izquierdas, y las más radicales también, han prosperado mucho más en el mundo hispano, en el mundo católico, que en el mundo protestante. Y es que ahí está, o sea, ahí tenemos España, tenemos Venezuela, tenemos pues, prácticamente toda Hispanoamérica, que está plagada de estas ideologías. Y hablaba yo con un amigo que, bueno, esto pensábamos y hablábamos sobre este tema y me decía, claro, es que el catolicismo aquí en España nos han metido desde hace siglos en la cabeza que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que el camello por el ojo de una aguja, ¿no? Que un camello por el ojo de una aguja. Entonces es como ese odio al rico. Aquí en España ha sido siempre así, es decir, desde hace siglos nos han metido esa idea, ¿no? Que hay que odiar al que tiene más, al rico, porque el rico no puede entrar en el reino de los cielos, no es humilde, no es como Cristo. Entonces, es un problema eso, o sea, realmente es un problema. Entonces yo a veces envidio a esos países protestantes donde ha triunfado, joder, pues el esfuerzo, la meritocracia, no sé, es... Vale, son muchísimas cosas, son muchísimas cosas. No, por eso, tú, la primera pregunta, ¿por qué aborreces el liberalismo? Vale.
Y luego ya desarrollamos. Es verdad que hablar del liberalismo hay muchos liberalismos, Sí. pero sí identifico en él tres premisas, en todos los liberalismos, tres premisas que a mí me resultan inasumibles. Si me pongo muy filosófico, muy elevado, tú me cortas con toda tranquilidad. La primera, el contrato social. La idea de que la sociedad no es natural, sino un producto de la voluntad, en realidad de un cálculo. Eso está en Locke, eso está en Rousseau, eso está en prácticamente todos los liberales. Yo, con la filosofía clásica, pienso que la sociedad es natural. Que, de hecho, la comunidad, porque ya la sociedad es un término liberal. En segundo lugar, su concepción de la libertad. Para mí la libertad es un medio al servicio de muchos fines, de un fin. En el fondo, la verdad, o el bien, o la belleza. Para el liberal, la libertad es un fin en sí mismo, es una mera ausencia de impedimentos para que cada cual haga lo que quiera. Constant habla en La libertad de los modernos de que libertad es incluso libertad para abusar. Pues yo no creo en una libertad para abusar. Ya. Efectivamente, la libertad exige el libre albedrío, pero en el fondo tiene que estar encaminada al bien. No es una mera libertad de maniobra para que yo haga un poco lo que me dé la gana. No debería ser eso. La libertad está al servicio de fines más altos que ella. La libertad, un hombre que no vive el bien, que no vive en verdad, que no vive virtuosamente, es un hombre menos libre que quien sí. Y por último, hablaría del confinamiento de lo religioso en la esfera privada. Creo que eso es común a todos los liberalismos y que ese es el motivo por el que rechazo todos los liberalismos. Primero, por recapitular, que no conciben la comunidad como natural al hombre. Segundo, que conciben la libertad como libertad negativa, como mera ausencia de impedimentos para que cada cual haga lo que quiera. Y tercero, porque terminan confinando lo religioso O sea, ¿tú crees que lo religioso tiene que ser comunitario? en la esfera privada. Claro que se debe vivir en lo público, que no se debe esconder como algo vergonzoso. Y que, de hecho, bien vivido, no es conflictivo. Atendamos también al contexto en el que surge el liberalismo, las guerras de religiones. ¿Pero no impedirías de esa forma que existieran otros credos? No, al revés, que todos se vivieran con naturalidad en la plaza pública. Lo que pasa es que eso es incompatible. Hay religiones que no se pueden soportar una con la otra. Claro. O sea, que no pueden convivir. Puede ser. Pero la solución es que cada uno la viva en lo privado. En lo privado. No sé, dime tú. Eso es una comunidad. Ya. Eso es una comunidad. Es un tema complejo, pero sí. No es que aborrezca el liberalismo, es que lo rechazo como falso, porque no puedo aceptar sus premisas. Especialmente la del contractualismo y la de la libertad como libertad negativa. No creo que la libertad sea un fin en sí mismo, no creo que se justifique solo ejerciéndola, no creo que sea criterio de sí misma. La libertad está al servicio de fines más altos que ella. Y no creo que la comunidad se reduce sea... todo al individualismo, ¿no? Al individuo. El individuo es el culmen, la medida de todas las cosas. Sí. Exactamente, la medida de todas las cosas. No acepta pues la comunidad o el colectivo, ¿no? Claro. El bien común. Un individuo que se autodetermina. Exactamente. Que se autodetermina y que se piensa... Ahí tiene mucho el progresismo woke actual, tiene mucho de liberalismo. Bueno, es que se dice... Lo de la autodeterminación, claro. de yo me autodetermino, yo qué sé, me autodenomino perro, claro. O soy un hombre, me autodenomino mujer, o eso tiene mucho de liberalismo. Yo estoy convencido, se habla... Pero luego son de izquierdas. Supongo que con cierta razón del marxismo cultural, pero a mí me parece que lo woke tiene mucho más de liberalismo. Sí. ¿En qué sentido? Nace en Estados Unidos. Claro. Vamos a pensar en la idea de libertad, del liberalismo. Libertad como ausencia de impedimentos y como fin en sí mismo. Claro, y como autodeterminación. Yo soy libre para hacer de mí lo que quiera. Pues claro, uno si considera de ese modo la libertad,
puede concluir, de modo un poco desquiciado, no estoy sugiriendo, por supuesto, que Locke tuviese en mente a niñas perro, ¿sabes? O sea, con un poco de... Pero sí veo ese germen, o sea... Fíjate hasta dónde llegó. Sí veo esa idea de libertad Sí. como germen Bueno, remoto, remotísimo, como origen remotísimo de lo woke. En el sentido de que... No, está claro, yo lo veo clarísimo. Claro, O sea, eso yo lo es. veo O sea, clarísimo. como es una libertad que carece, que no reconoce ningún impedimento. Exactamente. Es el individuo que se autodetermina frente a la comunidad, el individuo que se autodetermina frente a la religión. ¿No? E impone. Eso es, sí, sí. E impone la imagen que se ha construido al resto de la sociedad. Es decir, tú me tienes que llamar con este pronombre, tú me tienes... Claro, pero yo digo, hay algo del etéreo incluso cuando no se da esa imposición. A pesar de que él no me exigiese, a pesar de que él no me exigiese considerarle perro, sigamos con el caso de la niña perro, que no sé si existe, pero algún día lo conoceremos. Habría un uso desordenado de la libertad, aunque no me exigiese a mí reconocerle su condición. Pero eso, al final, la modernidad, que es modernidad liberal en gran medida, es la historia de una emancipación, del hombre que se emancipa respecto a la religión, del hombre que se emancipa respecto a la moral, del hombre que se emancipa, del individuo que se emancipa respecto a la comunidad en la que vive, y en último término del hombre que se emancipa de la carne misma. En realidad, en verdad, de la realidad misma. ¿Por qué? Porque la realidad y la carne... El relativismo puro y duro. Totalmente. Es decir, incluso llegar a cuestionar la materia misma, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la realidad, la carne también, la moral, condicionan nuestra libertad. La limitan. Sí, sí. La El limitan. cuerpo donde estamos nos limita. Claro. Es que ya no es solo el cuerpo donde estamos, es que somos cuerpo. Claro. O sea, somos cuerpo y alma. No tenemos un cuerpo, somos cuerpo. El hombre es un ser corporal. Entonces, claro, no hay nada que me limite más que eso. Julio. Si concibo la libertad como ausencia de impedimentos y como un fin en sí misma, lo que voy a procurar siempre es deshacerme de esos impedimentos, de esos límites. No los voy a poder bendecir como algo bueno, me voy a intentar liberarme de ellos como algo opresivo. Julio, pero la Iglesia en su momento, en los años 50, abrazó, en cierta manera, el liberalismo en el Concilio Vaticano II, porque bueno, teníamos todo el lío con la Unión Soviética, la Guerra Fría y tal, y bueno, el Vaticano se tenía que poner claramente, no iban a estar con el satán ateo, como decían los afganos, le llamaban el satán ateo a Rusia. ¿Cómo ves el Concilio Vaticano II? Porque claro, ahí hace un giro la Iglesia, abraza el liberalismo frente a... Pues claro, toda la doctrina social de la Iglesia que no comparte el liberalismo, pero ahí sí que lo tiene de alguna manera que abrazar, ¿no? Sí, yo no creo que sea un abrazo. También es una materia que excede por completo mi sabiduría, que es más bien humilde. Mis capacidades las excede. No podría pontificar sobre el Concilio Vaticano II. No sé hasta qué punto abrazó el liberalismo. Uno, leyendo los documentos del concilio, sí percibe una mayor simpatía hacia el liberalismo. Hacia Occidente, ¿no? Sí, no, bueno, hacia Occidente. Bueno, la Iglesia siempre ha sido... O sea, ¿qué es Occidente si no? Claro, pero, es la cristiandad. Pero yo no diría que abraza el liberalismo. Juan Pablo II, que es considerado el gran papa liberal, en algunos de sus textos condena no el capitalismo salvaje, sino el capitalismo. Benedicto XVI también, qué decir del Papa Francisco. Se pretende presentar en muchos casos al Papa Francisco como una anomalía, cuando critica al liberalismo, como una anomalía en la historia de la Iglesia, y si uno ve y lee atentamente las encíclicas, se da cuenta de que no hay ideología más condenada desde el siglo XIX que el liberalismo. Entonces... al Papa Francisco, que Federico, me estoy acordando de Federico Jiménez Los Santos, que le llama montonero comunista al Papa Francisco. Claro, pues... ¿Tú cómo ves al Papa Francisco? ¿Lo ves como un comunista así tapado? No. Yo creo que el Papa Francisco es mucho más ortodoxo de lo que creemos.
¿Sí? Infinitamente. O sea, lo ves muy tradicional. Infinitamente más ortodoxo. A ver, es jesuita, ¿eh? Que los jesuitas siempre han sido como los más liberales de la Sí. Iglesia. Pues uno lee sus documentos, o sea, las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, y no encontrará, primero, ni una herejía, por supuesto, en ellas. Y lo que descubrirá es más continuidad que ruptura. No hay una ruptura entre Benedicto XVI y el Papa Francisco. Hay diferentes preocupaciones, claro, son pontífices distintos. Benedicto XVI tenía sus preocupaciones, sus inquietudes, y el Papa Francisco las suyas. Quizá el Papa Francisco sea más social que Benedicto. Y quizá Benedicto fuese más sabio que el Papa Francisco. Yo estoy convencido. Pero yo no veo una ruptura. Pero Juan Pablo II era muy social también. También. Que se daba baños de masas Sí. y tal. Y yo lo veía, o sea, como más conservador, más tradicional, por decirlo de alguna manera, que Francisco, ¿no? Puede ser, pero ese progresismo que algunos le atribuyen a Francisco, lo que quiero hacer ver yo es que no se percibe en los textos, no se percibe en sus exhortaciones apostólicas, sí, que a la hora de la verdad, en las encíclicas. El Papa Francisco luego ha hablado con mucha rotundidad de determinados temas que yo considero importantes, pues el sacerdocio femenino, ha negado la posibilidad de tal cosa, ha hablado con muchísima claridad sobre el aborto, con prístina claridad sobre la ideología de género. A mí lo que me preocupa es que algunos católicos lo juzguen desde la ideología. No desde la fe católica, sino desde la ideología. ¿Qué es lo que irrita al Papa Francisco, a Federico Jiménez dos Santos del Papa Francisco? En el fondo le irrita que no sea liberal. Pero ¿debe ser un católico liberal? No. De hecho, es deseable que no lo sea. Es deseable que no profese ninguna ideología, que no sirva a dos señores, por decirlo en términos evangélicos. Recuerdo que en cierta ocasión... Sí, porque al final el catolicismo tiene que ser atemporal. Claro. No puede ir al ritmo de los tiempos, ¿no? De las ideologías, que al final las ideologías son fruto de nuestro tiempo. Es decir, pues a lo mejor dentro de 200 años ya no exista el liberalismo. A lo mejor existe pues una evolución de ese liberalismo u otra cosa totalmente diferente. Entonces el catolicismo se tiene que mantener, yo creo desde mi punto de vista, ¿no? Atemporal, que vale igual para las personas de hace 2000 años que para las de ahora, ¿no? Hay una expresión muy feliz de Gustave Thibon, un filósofo francés interesantísimo. Sí. Él dice, no debemos ser hombres del ayer, no debemos ser hombres del hoy, no debemos ser hombres del futuro, debemos ser hombres de lo eterno. Y es así. Es así, no debemos ser hombres de nuestro tiempo, sino hombres de lo eterno. Y creo que el católico liberal, el católico marxista, no termina de comprender eso. No termina de comprender eso. De todos modos, justo iba a decir que se ha armado mucho revuelo en determinadas ocasiones con el Papa Francisco cuando ha dicho, por ejemplo, que las empresas deben servir al bien común. Pues naturalmente. No dice nada distinto a lo que han dicho otros pontífices. A ti te puede parecer bien o mal. Pero lo que no puedes hacer es acusarlo de heterodoxia, por decir exactamente lo que han dicho todos sus predecesores. Y la gente escucha eso y dice, ¿comunismo? Claro, porque en el fondo estamos incapacitados para el matiz. ¿A mí me convierte en comunista mi rechazo al liberalismo? No, puedo rechazar el liberalismo desde una perspectiva que no sea comunista. Igual que puedo rechazar el comunismo desde una perspectiva que no sea liberal. Hemos perdido la capacidad para el matiz. Oiga, que yo critique el liberalismo no me convierte, no hace de mí un peligroso comunista. Oiga, que yo critique el comunismo no hace de mí un peligroso, un desalmado liberal. No, es que los católicos estamos llamados a pensar en categorías distintas, no ideológicas. Debemos superar esa dialéctica. Esa dialéctica entre comunismo y liberalismo. No. Y luego también ser conscientes, muy conscientes. O sea, por eso yo antes me incomodaba un poco cuando decías que aborrezco el liberalismo. No, porque los católicos debemos estar dispuestos a buscar semillas de verdad incluso en aquellas personas o en aquellos movimientos que consideramos más errados. El liberal puede enseñarnos algo a los católicos. ¿Qué puede enseñarnos? Que el individuo no es una mera pieza de un engranaje, que la persona no es una mera pieza de un engranaje. Hay semillas del liberalismo.
Que somos únicos. Claro, ¿qué nos puede? Eso es, La que somos unicidad, únicos, ¿no? y que el catolicismo, que la fe católica es una fe de las almas. Claro. Que yo me salvo gracias a la comunidad en la que vivo, pero me salvo, o sea, yo. Que yo soy único a los ojos de Dios. ¿Y qué me puede enseñar el marxismo? Pues Sí, que no somos un efectivamente, rebaño de ovejas todas iguales. eso es. No somos, no somos piezas de un inmenso engranaje. ¿Y qué nos puede enseñar el marxista? Pues que la comunidad Es importante. también es importante, no es fundamental para nosotros. Entonces se trata de eso. Son politicón, ¿no? Más que de aborrecer las político. ideologías, se trata de corregirlas. Y para corregir, uno tiene que descubrir también cuánto de bueno, de verdad y de bello hay en ellas. Sí. Y lo hay. Igual que el del ecologismo. ¿Puede enseñarnos algo el ecologismo? Sí, que los hombres no estamos llamados a rapiñar la tierra, sino a administrarla. Que no estamos llamados a rapiñar la creación, sino a cuidarla, a desvelarnos por ella. Sí, porque ¿Y qué más? Que no podemos comportarnos como si fuésemos la última generación que va a habitar la historia. Sí. Entonces, no se trata solo de aborrecer las ideologías, de rechazarlas, sino también de descubrir cuánto de verdadero hay en ellas. E inseminarlo en una tierra que sea más fértil que la de la problema, propia Julio, ideología. es, yo creo que el fanatismo, ¿no? En Eso cada es. una de las ideologías, el fanatismo, el radicalismo, el extremismo. Claro, yo siempre le achaco a algunos partidos aquí en España y en Europa también, que se hacen llamar conservadores, que lo único que hacen, desde mi punto de vista, es conservar lo que ha ido aplicando pues el gobierno anterior y tal, ¿no? Cuando yo creo que el conservador de verdad lo que tiene que conservar es valores atemporales, ¿no? De lo que hablábamos antes, valores buenos para esta época, para hace 200 años y para dentro de 200 años. Que yo creo que ese es el verdadero conservador, ¿no? El que debería ser conservador. Pero estábamos hablando del Papa, de la Iglesia. ¿Cómo ves la Iglesia en España actualmente? O sea, porque es que yo lo veo crudo. O sea, por lo menos en España, porque te vas a Hispanoamérica y el cristianismo avanza y sigue avanzando, que ya son muy, muy cristianos, muy católicos. En China está avanzando el libro más vendido de China. Es la Biblia, de forma clandestina, y porque están ahí los pobres cristianos y católicos están pues celebrando misas de forma clandestina, pero es que aquí en Europa la gente es agnóstica, atea, la gente no va a misa. Yo creo que la Iglesia está en retroceso aquí en España, ¿no? Sí. Si atendemos a la cantidad, seguro que sí. Pero podemos atender también a la calidad. Claro, y nos damos cuenta entonces de que probablemente, como decíamos antes de los lectores, los católicos europeos sean más genuinos. Difícilmente alguien va a ser católico y por costumbre, lo va a ser por una convicción absoluta, por una fe. Entonces, de todos modos, a mí estas preguntas me incomodan porque nos mantienen como espectadores. Juzga la situación de la Iglesia. Claro. Yo no. ¿Cómo estoy yo, que también soy Iglesia? O sea, antes de juzgar la situación de la Iglesia, tengo que examinar la situación de mi propia alma, de mi propio corazón. Y descubro que en este tiempo, y como en todos los tiempos, el trigo y la cizaña crecen paralelamente. Y descubro que el trigo y la cizaña también crecen paralelamente en mi corazón. Entonces, me parece más interesante la pregunta de ¿cómo vivo yo este tiempo que me ha tocado vivir? ¿Cómo lo vives? Claro, eso es. Entonces, lo que veo es que la situación está un poco cruda. ¿Cuándo no lo ha estado? ¿Cuándo no lo ha estado? Hombre, hubo una época que España era, yo creo que el país más católico del mundo, ¿no? Y sin embargo... Evangelizamos medio planeta. Sí. Y sin embargo teníamos otros problemas. Y en ese entonces la Iglesia también cometía abusos y probablemente la situación fuese más esperanzadora para los católicos entonces. Pero nosotros tenemos que amar este tiempo. Nos ha tocado vivir en él, tenemos una misión con él. La pérdida de creyentes. O sea, ¿qué harías? Pues yo creo que eso solo se puede
revertir de corazón a corazón. No creo en los grandes proyectos políticos. No creo que un cambio de gobierno vaya a provocar. No, tampoco creo que la propaganda lo vaya a hacer. No, se trata de, en primer lugar, de que los católicos, los pocos católicos que quedan hoy, que tampoco somos tan pocos, vivamos nuestra fe y demos testimonio de Cristo con nuestra vida. Esa es la pregunta. Lo demás es grandilocuencia. Esa es la pregunta que hay que inquietarnos. Que se transmita de persona a persona. Claro. ¿Vivo mi fe como debería vivirla? ¿Doy testimonio de Cristo no solo con mi palabra, sino también con mis manos? ¿Con mi actitud? ¿Con mi...? Lo demás nos excede. Lo demás nos excede. Se trata de eso, de vivir la fe como estamos llamados a hacerlo. Lo demás son preguntas, muy grandilocuentes, pero no deberían ser la principal. No cambiaremos el mundo si no hemos cambiado antes de nuestra vida. Julio, le preguntaban, antes hablábamos de Juan Manuel de Prada, que es un gran creyente. Le preguntaban, creo que fue Buenafuente en un programa, que le dijo: tú con lo inteligente que eres, ¿cómo es que crees en Dios? Le preguntó así directamente. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué crees en Dios? Es una pregunta. ¿Cómo le explicarías a un ateo por qué crees en Dios? En primer lugar, porque es la fe que me transmitieron mis padres. Antes de someterla a un examen racional, yo ya la había recibido. La pregunta es, ¿por qué resistió el examen racional? Pues mira, hay muchos motivos, pero, a ver, la pregunta de Buenafuente es absurda. ¿Quién es Buenafuente al lado de Santo Tomás de Aquino o al lado de San Agustín? Ya. Una hormiguita. Sí. Pero bueno, en fin, pasemos por alto eso. Pasemos por alto eso. No, pero ¿qué pruebas ves, por ejemplo, tú de la existencia de Dios? Hay una que me convence especialmente, que es que en nuestro corazón alberga un deseo de infinitud, de plenitud, que nada en este mundo sacia. Ni siquiera la persona a la que amamos, porque ella es limitada también. Hay en nuestra alma un deseo de plenitud que en este mundo herido nunca puede satisfacerse. Yo tiendo a pensar que hay algo que saciará ese deseo. Y que ese algo no es un algo, sino un alguien. Y que es Cristo. Por eso, ese es uno de los argumentos que se han utilizado tradicionalmente para demostrar la existencia de Dios. Podríamos hablar de las 5 vías de Santo Tomás, pero a mí ese es el que me persuade. Yo lo veo en las artes. No estoy mal hecho. También. Yo lo veo en las artes. Es decir, eso lo decía también Juan Manuel de Prada, que qué sentido tendría componer una gran sinfonía o pintar un gran cuadro, una gran obra de arte, si no existe algo más en nosotros que trascienda la genética. Claro. Es decir, que parece que hay algo en nosotros que trasciende la genética, que trasciende el mundo material, ¿no? En realidad la alternativa a Dios, la única, es el sinsentido. Es el sinsentido. Porque un ateo tampoco te puede explicar que no haya nada. De forma científica. No. Es decir, es como una especie de creencia negativa. O sea, es decir, elijo no creer en nada antes que creer en algo, cuando tampoco hay explicación sobre la inexistencia de Dios. Claro, también debemos ser muy francos con el ateo. Él nunca podrá demostrar la inexistencia de Dios. Y por otro lado, él mismo mantiene una relación personal con Dios, aunque sea de negación. Se define a partir de Dios, de una postura sobre Dios. Entonces, sí, hombre, que Buenafuente llega a decirnos que la fe es irracional o impropia de personas inteligentes, me resulta, es que me resulta casi una broma. Sí. Es que poco menos. Porque utiliza broma. El humor como de forma incisiva pero yo creo que de forma muy ideológica, ¿no? Muchas veces.
Sí, muy pero, tendenciosa. pero es que yo creo que es una pregunta tan impertinente que ni merece la pena responderla. Porque solo podríamos responder con una impertinencia. Sí, 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 sí. No, es que además Juan Manuel de Prada dijo, precisamente porque soy inteligente creo en Dios. Claro, claro, Le decía, claro. porque yo veo el universo y todos son pruebas de Dios, ¿no? Sí, Ahí sí. están las 5 vías. Bueno, hay un orden en el universo. El orden También uno perfecto. descubre un sentido. La mecánica en fin. cuántica, todo. Sí, 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 sí. pero la razón principal por la que yo soy católico es porque heredé la fe de mis padres. Eso es muy Me la importante. transmitieron. El juicio, el examen racional, fue posterior a eso. Eso le llamaban, y ya vamos a ir terminando, pero eso los romanos le llamaban la tradición, la tradere, la aura catena, Sí. que es la cadena dorada, lo que te transmiten el abuelo al nieto, Claro. el padre al hijo, y eso se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Las creencias, un poco todo, ¿no? Eso es muy importante, además porque vertebra a la sociedad, que eso es lo que quieren romper, yo creo que ahora mismo, ¿no? Las familias, el núcleo familiar, porque claro, si no, pues no estaría Claro. vertebrada, ¿no? La sociedad, sí. Claro, es que hablábamos antes de que el individuo, siguiendo la lógica liberal, rechaza cualquier límite que lo condicione. La tradición, en el fondo, es un límite. Me condiciona. Yo nazco en una tradición concreta y esa misma tradición me impele a estar en el mundo de una determinada manera. De hecho, me aboca a estar en el mundo de una determinada manera. Puedo rechazarla, naturalmente, pero lo que se trata de que el liberal se dé cuenta de que ese límite no es opresivo sino feliz, de que no es malo sino bueno, de que no todos los condicionamientos son negativos, de que hay algunos que son liberadores y de que la tradición no hay que rechazarla como condena, sino acogerla como bendición. La tradición es una bendición para nosotros. Y decías, ¿cómo podemos, ya por terminar, porque es que rescato una pregunta anterior, la de ¿qué podemos hacer los católicos para revertir la situación actual, el retroceso actual? Y hablaba de que se trata, en primer lugar... En Europa. En Europa. Se trata, en primer lugar, de vivir nuestra Porque fe. Europa es la excepción. Totalmente, porque totalmente. en el resto del mundo el cristianismo avanza y el catolicismo avanza. Totalmente. Decía, en primer lugar, se trata de vivir nuestra fe como estamos llamados a hacerlo. Y después creo que este tiempo exige que prediquemos la esperanza. Contra lo que parece, nuestro tiempo es un tiempo muy desesperanzado. ¿Por qué? Porque las ideologías y el progreso tecnológico no han cumplido su promesa. Las ideologías nos prometían un Edén. Hemos visto que el paraíso comunista devino en realidad infierno. Hemos visto que ninguna de las ideologías puede cumplir lo que promete. Y lo mismo hemos vivido con el progreso tecnológico. El culmen del progreso tecnológico está en Hiroshima. Claro, el culmen del progreso tecnológico está en seres cada vez más conectados, pero menos vinculados unos a otros. Entonces, este contexto es propicio para que nosotros prediquemos una esperanza, un optimismo, por decirlo así, que no se basa en los esfuerzos, en los logros del hombre, sino en un Dios que nos ama. En un Dios que regresará con gloria al final, pero que no se despreocupa de nuestros problemas. Hay que pasar de un optimismo horizontal a una esperanza vertical. Hemos visto que los esfuerzos humanos no podrán saciar ese anhelo de plenitud que anida en nuestro corazón, que las ideologías prometían Edén y trajeron infierno, que el progreso tecnológico aumenta nuestras posibilidades, las probabilidades de una destrucción absoluta. No depositemos nuestras esperanzas en los esfuerzos humanos, en los logros humanos, en los afanes humanos. Depositémoslas en Dios. Eso es lo que tenemos que predicar, en un Dios que nos ama, que se encarnó por nosotros, que murió por nosotros en la cruz, que resucitó, que venció a la muerte. Es exactamente eso que tenemos que predicar hoy los católicos, la esperanza. Dejar a un lado los moralismos para predicar eso, para darle al hombre de hoy, un hombre desolado, un hombre distinto al moderno. El hombre moderno era optimista por naturaleza. Creía que el hombre iba a conquistar el cielo. Creía que el hombre se iba a endiosar.
Hoy ya no se trata de endiosar al hombre, sino de superarlo. Ahí está el transhumanismo, todas las teorías poshumanas. Se trata de el hombre es valioso de reivindicar que el hombre es valioso porque Dios lo ama y porque no se desentiende de él. Y que la razón de nuestra esperanza no es eso, repito, nuestro esfuerzo, sino un Dios que no nos abandona, y mucho menos en la hora de la desolación. Julio, como dueño de una editorial, no te puedo despedir sin que me recomiendes, no sé, 3 libros, por ejemplo. 3 por ser el número trinitario. El número, exactamente. Sí. Vale, el subconsciente, sí. Pues mira, si te parece, voy a recomendar uno de cada género. Voy a recomendar la poesía completa de Miguel Dors, que es un poeta contemporáneo, a quien yo he leído con muchísimo gozo. Ortodoxia, de Chesterton como ensayo. Y luego una novela que a mí me entusiasma, que es El gato pardo. El gato pardo. Esos 3. Muy bien. Pues Julio Llorente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por el tiempo.